Cuando escuchas la palabra Sicilia, ¿qué imagen aparece en tu mente? Para millones de personas en todo el mundo, la respuesta es inmediata. La mafia no es un invento de Hollywood ni una leyenda popular. Es una red criminal real, compleja y silenciosa, que durante décadas pareció intocable. Un imperio de sangre y silencio. Una organización con sus propias reglas, su propio código y una norma suprema. Nadie habla. La mafia siciliana, conocida internamente como Cosa Nostra, no es simplemente un grupo de delincuentes. Es una estructura cerrada, casi hermética, con jerarquías estrictas, rituales, juramentos de sangre y una historia tan antigua como inquietante. Controla actividades que van desde el contrabando hasta la extorsión, pasando por la influencia política y la violencia organizada. Durante años, su existencia estuvo envuelta en sombras, rumores, sospechas, pero pocas pruebas. Películas como El Padrino o Goodfellas nos mostraron una versión romántica del mafioso. El hombre de familia, el protector del barrio, el antiheroico rebelde. Pero la realidad, esa que rara vez aparece en el cine, es mucho más oscura. Para comprender cómo surgió esta organización y por qué logró infiltrarse tan profundamente en la sociedad siciliana e incluso en la política italiana, hay que viajar al pasado. Allí encontramos pobreza, desigualdad, violencia y un sistema de poder injusto, el terreno perfecto para que naciera uno de los grupos criminales más temidos del siglo XX. Durante décadas, la cultura siciliana y la mafia estuvieron tan entrelazadas que para muchos observadores externos era casi imposible distinguir dónde terminaba una y dónde comenzaba la otra. En los años 60, un escritor británico habló incluso del instinto mafioso, una especie de mentalidad arcaica basada en el orgullo, el honor personal y la desconfianza hacia el Estado. Y esa percepción favoreció a la mafia. Si todos los sicilianos resolvían sus conflictos sin recurrir a la ley, si la violencia era vista como respuesta natural al deshonor, ¿cómo separar a los verdaderos criminales del resto? Según un antiguo proverbio italiano, si todos son culpables, entonces nadie lo es. La mafia se camufló dentro de la identidad cultural del pueblo, promoviendo la idea de que no existía como organización secreta. Para muchos, era solo un invento de extranjeros que no entendían Sicilia. Fue una de sus estrategias de propaganda más efectivas. Esa cortina de humo funcionó durante mucho tiempo. Investigadores sospechaban, periodistas intuían, pero las pruebas eran esquivas. Cosa Nostra era apenas un susurro, hasta que en 1982 Tommaso Buscetta rompió el silencio. Buscetta fue el primer gran pentito, un miembro arrepentido que decidió colaborar con la justicia. Frente al juez antimafia Giovanni Falcone, reveló la estructura, los nombres, los crímenes. Por primera vez el mito se convirtió en evidencia. La Cosa Nostra dejó de ser leyenda para transformarse en un hecho jurídico. Aún así, incluso hoy, descifrar completamente el funcionamiento interno de la mafia sigue siendo un desafío monumental. La organización fue creada precisamente para ocultar, borrar huellas y silenciar testigos. Lo que estás a punto de escuchar es fruto de años de investigaciones, testimonios judiciales y documentos oficiales. Aquí no hay espacio para romanticismos, solo hechos. Con el tiempo, la palabra mafia se globalizó. Hablamos de mafia rusa, mafia china, mafias locales. Pero todo comenzó en un único lugar, Sicilia. Esta isla mediterránea, con forma de triángulo arrojado al mar, no solo vio nacer a una organización, sino a un concepto que hoy todos reconocen. El origen de la palabra mafia sigue siendo un misterio.
Algunos lingüistas creen que proviene de un antiguo término toscano relacionado con el valor o la audacia. Otros apuntan a raíces árabes del periodo de ocupación musulmana. También existe la teoría de mayas, una palabra que aludía a la arrogancia. Incluso hay quienes vinculan el término con la antigua tribu de los Maafir, que dominó la región de Palermo. Sea cual sea su verdadero origen, una cosa está clara. La palabra mafia se volvió universal, tan reconocible como Google para las búsquedas o Coca-Cola para los refrescos. Pero aquí viene el matiz importante. Los verdaderos miembros de la organización nunca usan ese nombre. Entre ellos, la expresión es otra, nuestra cosa, nuestro asunto. Un nombre casi poético para describir una red de favores, pactos secretos y consecuencias fatales para quien se atreva a romper sus reglas. Cuando Tommaso Buscetta habló por primera vez, dejó claro que el concepto mafia era en parte un rótulo externo. Para los miembros de esta sociedad clandestina, los términos aceptables eran otros: hombres de honor, hombres respetados, sociedad honorable, palabras cuidadosamente escogidas para justificar algo que no lo era. Una vida marcada por la violencia y el silencio. Para entender cómo surgió Cosa Nostra, no basta con estudiar la criminalidad. Hay que mirar primero la historia. Y curiosamente, uno de los responsables indirectos fue Napoleón Bonaparte. Si quieres, continúo la historia en el mismo estilo. Fueron los romanos quienes impusieron un sistema feudal que dividió la isla en enormes latifundios controlados por una poderosa aristocracia. Estos señores poseían ejércitos privados y administraban una justicia hecha a su medida. Pero todo cambió con las guerras napoleónicas. Mientras Napoleón avanzaba por Europa, los británicos intervinieron en Sicilia para proteger sus rutas marítimas. Construyeron fortificaciones, reforzaron su presencia diplomática y, sin quererlo, debilitaron la autoridad de los antiguos señores feudales. El resultado fue inesperado. Los nobles comenzaron a vender y alquilar sus tierras. Con la abolición del privilegio de primogenitura, la propiedad dejó de concentrarse en una sola familia. En apenas unos años, miles de campesinos se convirtieron en pequeños propietarios. Luego, en 1860, en plena unificación italiana, Giuseppe Garibaldi desembarcó con sus tropas y 3/4 partes de la población votaron por unirse al Reino de Italia. Pero el nuevo orden trajo consigo algo más oscuro: caos absoluto. La aristocracia ya no necesitaba a sus antiguos hombres armados. Las leyes feudales desaparecieron y fueron reemplazadas por un sistema judicial estatal que apenas funcionaba. Había más propietarios que nunca, pero casi ninguna fuerza policial para protegerlos. En toda Sicilia, una isla de 26.000 kilómetros cuadrados, había apenas 350 agentes. Algunos pueblos podían pasar meses sin ver a un solo oficial. Los conflictos por límites, contratos y robos se dispararon. Los precios subieron, la pobreza aumentó, y los hombres que antes servían como soldados estaban ahora libres, armados y sin trabajo. En ese vacío de poder, la mafia empezó a tomar forma. Pero la historia no termina ahí. Un ingrediente inesperado, ácido, valioso y sorprendentemente rentable, terminó de catalizar el surgimiento de la mafia: los limones. A mediados del siglo XIX, un experimento médico cambió la economía global. El doctor James Lind descubrió que el jugo de limón prevenía el escorbuto, una enfermedad que diezmaba a los marineros europeos. Su hallazgo desató una auténtica fiebre cítrica. La Marina británica comenzó a importar toneladas de jugo desde el sur de Italia, especialmente de Sicilia.
Muy pronto, los huertos de limones se convirtieron en minas de oro, pero con la riqueza llegó el peligro. Los caminos eran inseguros, los robos aumentaban, y cientos de antiguos guardias feudales vagaban armados, sin ley y sin salario. Los agricultores y comerciantes, desesperados, empezaron a contratar su propia seguridad. Formaron grupos de jóvenes armados que perseguían ladrones, recuperaban mercancía robada y, de paso, negociaban indultos para los bandoleros. A cambio de una comisión, parecía una solución lógica en tiempos de anarquía, pero había un problema. Esos mismos guardianes solían ser los ladrones. Así nacieron las primeras células mafiosas, grupos que ofrecían protección a cambio de obediencia, lealtad y, sobre todo, dinero. El concepto de extorsión, pagar para evitar daños, se volvió costumbre. Quien no pagaba sufría las consecuencias: robos, incendios, agresiones. La mafia se convirtió en juez, policía y ejecutor. Y con el tiempo, aquella protección informal evolucionó hacia algo mucho más oscuro, un poder paralelo. La lógica era tan simple como brutal. Quien se negaba a pagar por protección recibía un mensaje claro: incendios, robos, destrozos sistemáticos. Y si la resistencia continuaba, llegaban las amenazas, las palizas, o algo peor. Las advertencias eran siempre públicas. Nadie debía dudar de lo que pasaba si desafiabas a la mafia. Mientras tanto, el Estado era incapaz de garantizar el orden. Y entonces ocurrió algo aún más inquietante. El propio Estado acudió a la mafia. En un intento desesperado por frenar a bandas más violentas, las autoridades italianas pidieron ayuda a los clanes mafiosos. A cambio, miraron hacia otro lado. Ese fue el error fatal. Lo que debía ser una medida temporal se convirtió en un pacto silencioso. Los mafiosos ganaron influencia, conexiones políticas y acceso a los pasillos del poder. Los candidatos comenzaron a necesitar su apoyo, o al menos su permiso, para ganar elecciones en Sicilia. El crimen organizado no solo sobrevivió, floreció. Los jefes ofrecían seguridad a los grandes productores de cítricos, controlaban precios, manipulaban exportaciones y actuaban como intermediarios entre agricultores y comerciantes. Incluso la Iglesia Católica, propietaria de vastos territorios en la isla, dependía de ellos para gestionar tierras y tratar con arrendatarios. Pero lo más inquietante fue la reacción del pueblo. Los sicilianos dejaron de acudir al Estado para resolver conflictos o buscar justicia. Acudían a la mafia, y así, casi sin darse cuenta, legitimaron su poder. En ese ecosistema cerrado dominaba una sola regla: el silencio, la omertá, un código no escrito, pero imposible de quebrar. Hablar con las autoridades era traición, denunciar era firmar la propia sentencia. Quienes rompían el silencio perecían, quienes callaban sobrevivían. Para 1864, el fenómeno ya era evidente para quienes sabían observarlo. Nicola Turrisi Colonna, comandante de la Guardia Nacional en Palermo, advirtió públicamente sobre la existencia de una secta criminal que actuaba con total impunidad. No eran simples bandoleros rurales, eran algo mucho más organizado y mucho más peligroso. Según Nicola Turrisi Colonna, aquella organización embrionaria incluía a todos, desde pequeños agricultores y pastores hasta contrabandistas y terratenientes adinerados. Poseían señales secretas para reconocerse entre ellos, ofrecían protección a cambio de dinero y, lo más inquietante, no mostraban el menor temor a las autoridades. Vivían bajo un código férreo de silencio, la omertá, y se burlaban abiertamente del sistema judicial. Colonna escribió: «Cada día, los jóvenes más brillantes del campo se unen.
Es una secta que da y recibe protección y vive del comercio ilegal. Un enemigo invisible que crecía en las sombras, alimentado por la desconfianza de la población hacia el Estado. Un año más tarde, en 1865, las autoridades italianas usarían por primera vez el término que cambiaría la historia: mafia. En una comunicación oficial enviada desde Palermo a Roma, el fenómeno dejó de ser rumor para convertirse en una categoría criminal reconocida, y en las décadas siguientes, los datos confirmaron los peores temores. Entre 1898 y 1900, el jefe de policía Ermanno Sangiorgi identificó al menos 8 clanes mafiosos activos solo en Palermo, con más de 670 miembros documentados. Sus delitos abarcaban todo el espectro del crimen organizado: falsificación, secuestro, sobornos, manipulación de testigos, robos y asesinatos. Pero había algo más. Los clanes mantenían cajas comunes para ayudar a las familias de los miembros encarcelados y pagar abogados defensores, una estructura sólida, interna, casi corporativa, y sobre todo unida por un principio inquebrantable: el silencio es poder. A comienzos del siglo XX, la mafia ya no era una sombra. Era parte del paisaje social siciliano, integrada en todos los niveles: económico, político y cultural. Pero en 1922, el recién nombrado primer ministro de Italia, Benito Mussolini, decidió que aquello debía terminar. El dictador fascista, obsesionado con el control absoluto del Estado, no toleraría una estructura paralela que desafiara su autoridad, y la mafia, con su influencia local, su lealtad a sus propios códigos y su poder silencioso, representaba exactamente eso: un desafío. En 1924, durante una visita a Sicilia, Mussolini fue recibido en Piana degli Albanesi por el alcalde Francesco Cuccia. Pero Cuccia no era un simple funcionario local, también era un jefe mafioso. Al ver que Mussolini llegaba con escolta armada, se sintió ofendido. Le dijo que no necesitaba protección estatal, que bajo su cuidado estaba seguro. El mensaje era claro: en Sicilia el verdadero poder no vestía uniforme. Mussolini estalló de ira. Lo tomó como una declaración de guerra. En 1925 lanzó una ofensiva sin precedentes contra la mafia. Nombró a Cesare Mori, conocido como el prefecto de hierro, para dirigirla. Mori llegó a Sicilia con poderes extraordinarios y un pequeño ejército de policías, milicianos y carabineros. Su misión: desmantelar la mafia, fuera cual fuera el precio. Y el precio fue alto. Utilizó tácticas brutales: arrestos masivos, confiscaciones, humillaciones públicas. Si un mafioso huía, Mori detenía a su esposa, a sus hijos, incluso confiscaba animales y cultivos. En apenas 3 años, más de 11.000 personas fueron arrestadas. Las confesiones, muchas obtenidas bajo presión extrema, llevaron a centenares de condenas. El crimen disminuyó de manera drástica, por un tiempo. Pero había un problema: la represión golpeó sobre todo a los campesinos pobres, mientras que los grandes jefes escaparon o se retiraron en silencio. Cuando Mori fue llamado a Roma en 1929, la campaña terminó. La mafia había sido herida, pero no destruida. Solo estaba esperando el momento oportuno para resurgir. En el universo cerrado de la mafia siciliana, pertenecer a Cosa Nostra no es una decisión, es un juramento eterno. Uno de los testimonios más reveladores sobre el ritual de iniciación provino de Giovanni Brusca, miembro del clan de los Corleoneses, implicado en el asesinato del juez Giovanni Falcone. Tras su arresto en 1996, Brusca rompió el código de omertá y describió con detalle la ceremonia que lo convirtió en hombre de honor. Se llevó a cabo en una casa de campo durante un banquete. Al terminar la comida, lo condujeron a una habitación donde lo esperaban varios mafiosos. Sobre la mesa había una pistola
un puñal y una imagen de la Virgen María. El mensaje era inquietantemente claro. Violencia y religión podían convivir en el mismo espacio. Allí fue interrogado sobre su compromiso, su lealtad absoluta y su disposición a cumplir órdenes sin cuestionar. Cuando sus respuestas convencieron a los presentes, el jefe del clan, Salvatore Riina, le pinchó el dedo y dejó caer su sangre sobre la imagen sagrada. Luego, la imagen fue encendida y colocada en sus manos. Mientras ardía, Riina pronunció las palabras que sellaban el pacto. Si traicionas a Cosa Nostra, tu carne arderá como este santo. No era una metáfora poética, era una advertencia directa. El fuego simbolizaba el fin de su vida anterior y el nacimiento de un mafioso. Desde ese instante, su alma pertenecía a la organización. La estructura de Cosa Nostra era, y sigue siendo, hermética por diseño. Para evitar infiltraciones, ningún miembro podía acercarse a otro sin una presentación formal hecha por un tercero de confianza. Incluso entre padre e hijo, la pertenencia debía ser validada por otro mafioso. En los años 50, un joven mafioso iniciado en Estados Unidos regresó a Sicilia. No podía revelar a su propio padre que ya era miembro. Tuvo que esperar a que un mafioso estadounidense viajara con él y lo presentara formalmente, porque en la mafia la sangre no basta. La lealtad debía demostrarse. Entrar a la Cosa Nostra no era solo participar en una ceremonia misteriosa, significaba aceptar un código de reglas no escritas, más rígido que cualquier ley, y mucho más peligroso si se rompían. Solo hombres de origen siciliano podían aspirar a convertirse en miembros, y aún así no todos calificaban. Cualquier vínculo familiar con policías, jueces o figuras del Estado era motivo de rechazo inmediato. No existía una edad mínima. Hubo jóvenes iniciados incluso con apenas 16 años. Lo importante no era la madurez, sino ciertas cualidades temidas y admiradas dentro del grupo: valor, obediencia absoluta, silencio total y una incapacidad inquietante para sentir compasión, porque tarde o temprano llegaría la prueba definitiva: demostrar hasta dónde llegaba la obediencia. Ese acto final sellaba un compromiso del que ya no había retorno. Cualquiera que rompiera el silencio enfrentaba una consecuencia implacable, que a menudo alcanzaba incluso a su propia familia. En la lógica interna de la mafia, acudir a la policía era una señal de debilidad inaceptable. Los problemas se resolvían en casa. Denunciar a alguien, incluso siendo un simple ciudadano, significaba cruzar una línea invisible y extremadamente peligrosa. En 1987, el mafioso convertido en informante Antonino Calderone reveló cómo se organizaba una familia típica. En la base estaban los soldados, divididos en grupos de 10 a 30 hombres, dirigidos por un capo. Ese capo respondía ante el jefe de la familia, quien contaba con un subjefe, un derbo y un consigliere, el consejero, encargado de orientar en decisiones estratégicas, sobre todo financieras. 3 o más familias formaban un distrito o mandamento, y los líderes de cada uno participaban en un órgano superior, casi como un parlamento oculto de la Cosa Nostra. Aunque la mafia estadounidense nació de estas raíces sicilianas, Calderone fue claro: eran organizaciones diferentes. Ser miembro en Estados Unidos no garantizaba respeto ni reconocimiento en Sicilia. La jerarquía era sagrada. El poder se distribuía con precisión quirúrgica, y la sucesión rara vez era improvisada. Si un jefe caía, su reemplazo casi siempre era un hijo, un sobrino o un hermano. La sangre era la garantía de continuidad. Dentro de la Cosa Nostra, el poder no dependía solo de las armas, sino también de la inteligencia.
El consigliere era una de las figuras más influyentes. Guiaba al líder, advertía riesgos y aconsejaba en movimientos delicados. Pero incluso él debía respetar las normas más estrictas. Decisiones como autorizar la muerte de un político, un oficial o incluso un miembro del grupo debían pasar por los niveles más altos, porque en este mundo matar también era un acto político. El cine popularizó la figura del Don, pero el título existía mucho antes de Hollywood. En Sicilia era una señal de respeto, reservada para hombres de autoridad y prestigio. Las películas solo añadieron dramatismo. Calderone también habló de los mandamientos internos, una lista temida y secreta que todo hombre de honor debía seguir. No acercarse a las esposas de otros miembros, no robar a un compañero ni pelear con él, evitar la violencia interna salvo en casos extremos, jamás hablar con la policía, mantener un silencio absoluto sobre la organización, no contactar directamente a otro miembro sin un intermediario, cuidar la apariencia, y no consumir ni traficar drogas. A esto se añadía otra regla fundamental: nunca dejar nada por escrito, ni listas, ni diagramas, ni notas. Michael Cavatayo, apodado La Cobra, aprendió esta lección de forma trágica. En 1969, durante una tregua entre clanes rivales en Palermo, presentó un mapa que mostraba territorios y sugería una reorganización del poder en la ciudad. Creyó que impresionaría, pero su gesto causó indignación. Ya estaba bajo sospecha, y aquel mapa selló su destino. Poco después, un grupo de sicarios actuó con aprobación colectiva, y Cavatayo cayó junto a 3 de sus hombres en la conocida masacre de Via Latio. Sus cuerpos fueron hallados, pero el mapa nunca apareció. Ese silencio final, esa ausencia total de pruebas, representa la esencia de la Cosa Nostra. Lo que no se escribe no existe. Y lo que no existe no puede ser usado en su contra. A finales del siglo XIX, el mundo criminal cruzaría el océano y encontraría un nuevo terreno fértil: los Estados Unidos. Entre 1800 y 1914, casi 4 millones de italianos emigraron a Estados Unidos. Muchos venían del sur del país y de Sicilia, huyendo de la pobreza, el hambre y la falta de oportunidades. Nueva York se convirtió en uno de los destinos más comunes, y en barrios como Little Italy y East Harlem, estos recién llegados se encontraron con un choque brutal: pobreza extrema, discriminación, y también un método de supervivencia que algunos trajeron desde su tierra natal: el crimen organizado. La mafia cruzó el océano junto a los inmigrantes, pero fue en suelo americano donde evolucionó. En Brooklyn nació la Camorra estadounidense, una rama de la organización napolitana. Y en Manhattan, una de las primeras familias sicilianas que consolidó su poder fue la familia Morello, también conocida como la Banda de la Calle 107. Su fundador, Giuseppe Morello, emigró desde Corleone en 1893 y rápidamente estableció su dominio en el Harlem italiano. A su lado estaba Ignacio Lupo, apodado El Lobo, quien controlaba Little Italy. Juntos formaron alianzas con figuras poderosas como Don Vito Castro, un mafioso siciliano que actuaba como puente entre continentes. En 1903, llevaron a cabo una operación de falsificación a gran escala. Fabricaban billetes en Sicilia y los enviaban clandestinamente a Estados Unidos. Pero su método más temido fue conocido como los asesinatos del barril, una técnica brutal utilizada para deshacerse de cuerpos sin dejar rastro. También fueron pioneros en algo que hoy es una marca registrada del crimen organizado: el lavado de dinero. Usaban negocios legítimos, restaurantes, tiendas, lavanderías, para ocultar ingresos ilegales. Y perfeccionaron la extorsión.
En lugar de exigir sumas enormes, cobraban pequeñas cuotas semanales, asegurando ganancias constantes sin destruir al comerciante. El crimen se volvió un negocio, y el negocio un imperio. Pero como en toda expansión, los conflictos eran inevitables. En 1930, durante la Guerra de Castellamare, Giuseppe Morello fue asesinado, y la sangre siguió corriendo por las calles de América. En la historia del crimen organizado en Estados Unidos, hubo un momento clave, un punto de quiebre que transformó simples pandillas callejeras en estructuras mafiosas gigantescas. No fue un asesinato, tampoco una reunión de grandes jefes, fue una ley. En 1919, impulsado por el Movimiento por la Templanza, se aprobó el 18 su enmienda. Con ella llegó la prohibición total de fabricar, transportar o vender alcohol en el país. El objetivo era combatir el alcoholismo, la violencia doméstica y la corrupción moral. Pero ocurrió todo lo contrario. Según el historiador John Dickey, esta ley, conocida como la Ley Volstead, fue el mayor regalo que jamás se le dio al crimen organizado. Sin alcohol legal, nació un mercado negro multimillonario. Desde la producción hasta la distribución en bares clandestinos, la mafia tomó el control de toda la cadena. El alcohol corría y el dinero también. Los gánsteres se transformaron en leyendas vivas, casi piratas modernos del siglo XX. Temidos, respetados y a veces incluso celebrados por parte del público. El mafioso Jimmy the Weasel, miembro de la familia criminal de Los Ángeles, lo resumió años después. Yo nunca maté a un inocente. Todos eran gánsteres, todos eran asesinos también, pero la violencia era real. En ciudades como Chicago, la lucha por el control del negocio convirtió las calles en campos de batalla. Solo en el condado de Cook, durante la Prohibición, más de 700 personas murieron en enfrentamientos entre bandas rivales. Y entre todos esos nombres, uno se volvió inmortal: Al Capone. Nacido en Brooklyn, hijo de inmigrantes italianos, Capone se convirtió en la cara visible de la mafia en Chicago. Carismático, implacable y sorprendentemente admirado por algunos sectores, encarnó toda una época. El 14 de febrero de 1929, sus hombres, disfrazados de policías, asesinaron a 7 miembros de la banda rival de Bugs Moran. Fue la infame masacre del día de San Valentín. Después de aquello, la prensa lo bautizó como enemigo público número 1. Décadas más tarde, el mafioso siciliano Giovanni Brusca, tras una visita a Nueva Jersey, revelaría la diferencia fundamental entre las mafias de ambos países. Contó que quedó horrorizado al ver a los mafiosos estadounidenses hablar abiertamente, llevar a sus amantes a reuniones y comportarse como celebridades. En sus palabras, en Sicilia nadie hablaría así, ni en público, ni en privado. Allí, todo el mundo sabía lo que debía saber, y nada más. En los años 30, mientras la mafia siciliana resistía en silencio desde las sombras, en Nueva York nació un nuevo imperio criminal, más organizado, más estructurado y mucho más ambicioso. Su arquitecto fue un hombre obsesionado con la historia antigua, Salvatore Maranzano, apodado Little Caesar por su admiración por el Imperio Romano. De origen siciliano, Maranzano emergió como figura dominante tras una guerra interna sangrienta. Su victoria sobre Giuseppe Joe de Boss Masseria lo convirtió en el líder absoluto del crimen organizado en Nueva York, y él mismo se otorgó un título jamás visto, Capo di tutti i capi, el jefe de todos los jefes. Pero su reinado sería breve. El joven, astuto y ambicioso Charles Locke, Luciano, comprendió algo esencial. Un poder centralizado solo generaba más enfrentamientos. Ordenó la muerte de Maranzano y con él abolió para siempre la figura del jefe supremo.
En su lugar, creó una estructura colegiada con reglas claras, jerarquías definidas y territorios delimitados. Así nacieron las legendarias 5 familias de Nueva York. Cada familia tenía su jefe, su subjefe, sus capos, sus soldados y sus asociados. Solo hombres de sangre italiana, preferiblemente siciliana, podían convertirse en miembros de pleno derecho. Y para ser hecho, es decir, oficialmente iniciado, había que demostrar lealtad absoluta y la capacidad de cumplir órdenes sin dudar. Luciano fue elegido para supervisar no solo a las familias de Nueva York, sino también a organizaciones como el Chicago Outfit y la Mafia de Búfalo. Bajo su mando, la mafia estadounidense entró en su edad dorada. Durante décadas, la organización funcionó con eficiencia y un silencio casi impenetrable. Todos lo sabían, pero nadie se atrevía a hablar. Eso cambió en 1963. Ese año, Joseph Valachi, miembro de la mafia neoyorquina, rompió por primera vez el código de silencio ante el Senado. Fue el primer mafioso en admitir públicamente la existencia de la Cosa Nostra estadounidense. Pronunció nombres que hasta entonces solo existían en susurros: Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese y Lucchese. A partir de ese momento, las autoridades ya no podían alegar ignorancia. El enemigo tenía estructura y tenía rostro. En 1943, 500.000 de soldados aliados invadieron Sicilia. La isla, controlada por el ejército fascista, cayó en cuestión de días. Con la caída vino el caos, instituciones desmanteladas, alcaldes expulsados, prisiones vaciadas, bandas reapareciendo y un mercado negro que crecía sin control. En solo 6 meses, la policía y los carabinieri quedaron prácticamente disueltos. En medio de ese vacío de poder, los viejos clanes de la mafia regresaron con fuerza. Algunos incluso ocuparon cargos de gobierno. Uno de ellos fue don Calogero Vicini, poderoso jefe mafioso que asumió autoridad local con el visto bueno de los aliados. Otro fue el temido Giuseppe Genco Russo. En los años 50, el legendario mafioso neoyorquino Joseph Bonanno regresó a Sicilia. Sabía que el mercado de las drogas crecería sin control en Estados Unidos y quiso asegurar la cadena desde su origen. Creó una comisión mafiosa siciliana para resolver conflictos y mantener alianzas. Pero la paz no duró. En 1962 estalló la primera guerra de la mafia, provocada por un envío de droga que nunca llegó a destino. Murieron civiles, policías y mafiosos. Hubo casi 2.000 arrestos y muchos jefes tuvieron que esconderse durante años. En los años 70, la mafia siciliana cruzó nuevamente el Atlántico, esta vez para controlar el tráfico de heroína en Estados Unidos. En poco tiempo dominaron el 80% del mercado en el noreste del país. La violencia volvió a escalar en los años 80. Bajo el mando del implacable Salvatore Totò Riina, apodado La Bestia, los Corleonesi iniciaron una purga interna sin precedentes. Miles murieron. Cualquiera cuya lealtad no fuera absoluta estaba en peligro. Uno de sus sicarios más temidos, Giovanni Brusca, confesó haber matado entre 100 y 200 personas. Ni inocentes ni aliados estaban a salvo, pero esta vez el Estado no se quedó de brazos cruzados. En 1986 comenzó el Maxiproceso de Palermo, el juicio más grande en la historia contra la mafia italiana. Duró 22 meses, se celebró en una sala fuertemente blindada y terminó con 342 condenas. Las sentencias sumaron más de 2.200 años de prisión. La respuesta de la mafia fue brutal. En 1988 asesinaron a un juez y a su hijo. En 1991 a un empresario y a un fiscal antimafia. Y en 1992 llegó el golpe más doloroso. Giovanni Falcone, símbolo de la lucha contra la mafia, fue asesinado con 400 kilos de explosivos.
2 meses después, Paolo Borsellino y sus escoltas corrieron la misma suerte. La indignación pública sacudió Italia. Cuando Totò Riina fue capturado en 1993 y condenado a 26 cadenas perpetuas, la guerra terminó. Comenzó un periodo conocido como Pax Mafiosa, sin atentados públicos, sin asesinatos visibles, solo silencio y negocio. Pero el vacío de poder no duró mucho. A finales de los 90, la mafia calabresa, la 'Ndrangheta, tomó el control del tráfico de drogas. La Cosa Nostra perdió fuerza, pero nunca desapareció. En 2018 salió a la luz que las mafias siciliana y estadounidense habían creado una empresa de exportación de alimentos como fachada. Había vínculos con la familia Gambino y operaciones que conectaban Sicilia con Brooklyn, Staten Island y Nueva Jersey. La historia, una vez más, demostraba que el silencio no significa ausencia, solo significa que la sombra sigue viva. El periódico La República escribió una vez: de Sicilia a Estados Unidos, la vieja mafia ha regresado. Y resulta casi increíble pensar que el origen de uno de los imperios criminales más poderosos del mundo pueda explicarse en parte por Napoleón y por los limones, desde sus raíces rurales en Sicilia hasta convertirse en una red internacional que controló la extorsión, el juego ilegal, el contrabando, el tráfico de drogas y los asesinatos por encargo. La mafia se transformó en una máquina de poder, dinero y destrucción. Pero más allá de sus crímenes, dejó una huella profunda en la cultura popular. Series como Los Soprano, películas como El Padrino y Uno de los Nuestros, e incluso videojuegos como Grand Theft Auto, llevaron estas historias a millones de personas en todo el mundo. Relatos que, aunque a veces idealizados, siguen ejerciendo una fascinación inquietante, tal vez porque, en el fondo, hablan de ambición, traición, familia, poder y silencio. Historias que nos obligan a mirar de frente lo peor del ser humano, para comprender un poco mejor quiénes somos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la verdadera historia de la mafia siciliana. Si te gustó este documental, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar un comentario contándonos qué parte te impactó más o qué tema te gustaría que exploremos en los próximos videos. Tu apoyo nos permite seguir investigando, narrando y compartiendo estas historias con rigor, emoción y profundidad. Hasta la próxima.